depende cómo está el viento. Sí, el llamado de atención también para las autoridades, muy claro el vecino ahí, no se requieren las autoridades para que vayan a conversar, sino que derechamente que los atiendan. En todos estos días, dice él, nadie se ha acercado y el fuego cada vez más cerca de sus viviendas. Aprovechamos a través de la pantalla de TVN de hacer el mismo llamado de atención. Sabemos que nos ven mucho respecto de lo que está ocurriendo en diferentes zonas del país y allí ciertamente requiere la ayuda urgente. Exactamente. Oscar, ¿cuántas son las viviendas en ese sector que se encuentran más cercanas a este incendio y que obviamente se encuentran en riesgo también de que en algún momento las llamas puedan acercarse demasiado? Sí, bueno, en este sector aquí donde estamos nosotros con la cámara, nos decía él que es una sola familia, pero son 8 personas que habitan en esta zona, que es la que está en riesgo si es que el viento avanza hacia esta zona. Si el viento avanza o sopla hacia el otro lado y el fuego comienza a avanzar hacia el lado oriente, ahí estamos hablando del sector Periquillo, que es el primer sector que habitado, de igual que ahí ya estamos hablando de un sector poblado, y ahí estamos hablando del pueblo completo, digamos. Estos son los focos que están sobre el cerro. Como les digo, acá una familia, pero hacia allá es la situación que se está tratando de controlar durante los últimos días, sofocar estos puntos que están incendiándose constantemente, porque es muy difícil ingresar al cerro por tierra, no se puede combatir. Por eso que ellos están pidiendo helicópteros, porque acá, insisto, es impredecible. Si el viento comienza a soplar hacia el oriente, ya estamos hablando del pueblo. Hasta ahora no hay afección de casas en ese extremo de Hualqui, como ocurrió el otro día. Por el otro extremo, con un foco que venía desde arriba del cerro también, que consumió una escuela, casas también, invernaderos de la familia, etcétera. Pero bueno, es impredecible. Sí, aprovechando esa misma imagen, Oscar, esta mañana estábamos, por ejemplo, con la ministra de Vivienda, que junto con la emergencia, junto con la ayuda a las personas damnificadas, llamaba la atención en un hecho que yo creo que podemos graficar justamente desde el punto donde tú te encuentras. El llamado a la prevención, y lo hemos visto incluso guardando las proporciones en los cerros de Valparaíso. Tú debes mantener una cierta distancia de las viviendas, de los hogares, respecto del bosque, respecto de los matorrales. Si los tienes cercanos hay que desmalezar, hay que podar ahí, pero no tener la vivienda junto al bosque o en medio del bosque. Si vas a tener un lugar donde recibir, decía la ministra, debieras mantener el área limpia, debieras mantener cierta distancia y de alguna forma las poquitas casas que se han salvado en medio de los incendios forestales son aquellas que han tenido esa precaución. Sí, exactamente. Eso no se ve. De hecho, lo que se ha hecho ahora en los últimos días aquí en Hualqui, se generó un cortafuego de cerca de 4 o 5 metros en una extensión de 10 kilómetros para precisamente lograr eso, evitar que las casas sigan ahí al lado del cerro, porque las casas incluso más allá de estar al lado del cerro, están en el cerro. Claro. Nosotros ingresamos el otro día por el sector de Periquillo, donde hay una población. Esto ya estamos hablando del sector absolutamente poblado en Hualqui. Ingresamos, subimos, y había una casa que incluso ya es prácticamente una especie de parque. Tienen ahí algunas instalaciones, piscinas, y la casa, el cerro, el bosque, ya es parte de su casa, de su paisaje. Ellos están viviendo en medio del bosque. Y pasa no solo aquí, pasa también en la ruta a Chaimávida, donde estuvimos nosotros también el otro día, donde hubo muchas emergencias, muchos focos activos muy violentos, donde las casas se construyeron en el cerro, pero no necesariamente despejando el área, es decir, los árboles que están ahí son parte de su patio. No hay ahí un tratamiento que, claro, por precaución debiera efectuarse en todas las viviendas que están en este tipo de zonas, sobre todo en el borde, en el cordón de este cerro que está muy habitado. Claro, en la imagen queda clarísimo, no hay ningún tipo de separación, ningún tipo de cortafuego con la gran cantidad de vegetación. Esa casa está metida ahí mismo en el cerro y eso, por supuesto, es un peligro inminente. En condiciones normales debe ser muy bonito, pero lamentablemente el riesgo que existe cuando ocurre algo como esto, vemos que el fuego está en la zona alta del cerro, pero que rápidamente eso puede avanzar y puede bajar. Además, en zonas de difícil acceso, solamente se puede llegar hasta ese lugar a través de la vía aérea, por eso es tan importante que lleguen los helicópteros. Es prácticamente imposible llegar con vehículos que pudieran ir brigadistas a apoyar vía terrestre ese foco, y eso lo hace, por supuesto, más complicado. Sabemos que la temperatura máxima va a llegar en las próximas horas. Eso implica también el aumento del viento y son esos dos factores, más la baja humedad, lo que hacen que durante la tarde, acercándose a la noche, se generen las peores condiciones para el avance del fuego, y por eso hemos visto en otros casos que es durante la noche, cuando además los helicópteros no pueden operar, que estos incendios se salen totalmente de control.
Así es lo que ha ocurrido en toda esta ruta a Hualqui durante la noche. Ha habido focos bien violentos y hoy hace calor. Y aquí en esta zona, se los decía yo, sobre todo es complicado eso porque se conjugan estos factores de la temperatura y el viento, porque está absolutamente abierto. Ustedes saben que el río Biobío es muy ancho, entonces el viento aquí sopla con total libertad y además se remolina en estos sectores de bosque que tienen muchas laderas, que es muy difícil la geografía de los cerros, muy compleja. Entonces el viento aquí genera remolinos y eso que provoca que el fuego avance hacia uno u otro lado en forma absolutamente impredecible. Por fortuna, la afección de casas en Hualqui ha habido, pero claro, ha sido menor, considerando estos focos súper violentos que hemos estado mostrando en los últimos días. Y ustedes ven ahí, bueno, el fuego se activa, baja la intensidad en un momento, pero se empieza a movilizar. Está bajando por el cerro el fuego muy rápidamente. Aquí son bosques donde no hay ningún tipo de intervención. Y donde, claro, solo se puede combatir con helicópteros que no han llegado, porque además hay que considerar que hay otros focos en la región, ustedes lo saben bien, muy violentos en Portezuelo, en San Nicolás, en Florida. Esta mañana también el fuego se reactivó y ha estado avanzando hacia otros sectores, se ha estado movilizando hacia otras comunas, no con la violencia en que lo vimos el otro día, pero es un foco que está absolutamente activo. Y el trabajo que se está haciendo ahí hoy es un trabajo más bien de prevención, de precaución. Están trabajando ahí los brigadistas extranjeros. Acá en la zona hay brigadistas de Colombia y también de España que están trabajando al frente de la ruta Itata, digamos, donde está Florida y esos sectores en los puentes donde hemos estado trabajando los últimos días también nosotros, haciendo cortafuegos. Y hay otro grupo de extranjeros que está trabajando en el sector de Nonguén, que hablamos de este mismo cerro, este gran cerro que bordea esta zona, también evitando que el fuego llegue, estos mismos focos que se están desplazando a través del cerro, que lleguen hacia la reserva Nonguén, que también ahí se produce lo que dice Mauricio. En el borde de la reserva Nonguén también hay sector habitado, está todo el sector de Nonguén, en Concepción. Palomar y esos sectores que bordean ahí esa zona, que están muy cerca de los bosques y del cerro. Es decir, la orilla de Concepción permanece en riesgo como ha estado en los últimos días a raíz de estos distintos focos que se han ido desplazando a través de este cerro. Sí, ahora recordemos, Óscar, así como al interior de la región del Biobío se anuncian hoy nuevamente altas temperaturas en el sector costero, donde está ahí en las cercanías de Hualqui, han vuelto las temperaturas, claro, es verano todavía, pero a rangos más normales de los 30 y tantos grados que hubo hace un par de jornadas. Hoy día 23 grados ahí en la zona de Concepción y Talcahuano. Lo que sí preocupa, no lo vemos a esta hora, pero hay pronóstico nuevamente de vientos por la tarde, ¿no? Sí, así es. Y eso se produce precisamente en la tarde. Alrededor de las 5 de la tarde ya se levanta el viento, que para hoy, bueno, lo estoy mirando acá, se esperan vientos de entre 23 y 30 kilómetros por hora. Se acerca esta conjugación del 30-30-30 y sobre todo en esta zona donde el viento pega libremente. Y eso se empieza a notar en la tarde, a las 4, 5, 6 de la tarde ya se empieza a notar un aumento de la intensidad del viento. Exactamente. Nos quedamos ahí, Óscar, muy pendientes de lo que está ocurriendo en ese sector. Ojalá que se logre en las próximas horas llegar con un helicóptero para tratar de controlar el fuego antes de que se propague hacia zonas que ya son zonas residenciales con viviendas, hacia cualquiera de los dos lados del cerro. Así que nos vamos a quedar muy pendientes de lo que está sucediendo en ese sector. Muchísimas gracias, Óscar. Buenas tardes. Bueno, y sorpresa causó la detención de una persona que se hacía pasar por funcionario de la Armada en la localidad de Yico, esto en la región del Maule. Claro, el detenido tenía en su poder vestimenta y accesorios militares. Fidel Soto nos entrega los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Así es, estamos en el retén de Yico para mostrarles una situación bastante anómala. Ahí Jorge Rebalado les va a pasar a mostrar en cámara justo lo que se evidenció. Se detuvo a una persona mayor de edad, cercana a los 30 años, que fue vista
dando órdenes, así es, dando órdenes y que no tiene nada que ver con esta emergencia, es decir, no es militar, no es carabinero, no pertenece a la Armada, tampoco a la FACH, pero lo preocupante, como se puede apreciar ahí, es que tenía incluso munición de armamento, tenía sus parches, tenía botines de militar, tenía de militar, esa tenía de camuflaje, que tenía profesional que pertenece a la institución, también esta boina negra y las mochilas que son típicas del ejército, en donde él mantenía todas estas cosas. Acá se ve un bolso que es bastante más grande y su boina negra, también una máscara para poder respirar en condiciones de humo. Nos decían, llegó el día miércoles acá a la zona y desde entonces se había encargado de dar órdenes en el centro de acopio. Hablamos de un centro de acopio en donde ha llegado mucha ayuda para las zonas que han sido afectadas por esta tragedia. Recordemos que también en Bichuquén se han perdido numerosas casas, se han quemado muchas hectáreas y ciertamente la región del Maule es una zona de catástrofe. También cuesta entender cómo una persona logra llegar a hacer esto. Es un procedimiento policial que ha estado en desarrollo durante esta jornada. No sé si el teniente por ahí nos podrá recibir un segundito. Se me dice que no puede venir inmediatamente porque está medio complicado. Sin embargo, vamos a esperarlo porque, les decíamos, este es un procedimiento que está de manera muy prematura. Los testigos incluso a él lo pudieron ver que estaba dando órdenes incluso a personal de carabineros, a personal del ejército, y los vamos a invitar a escuchar una declaración que pudimos obtener con una de las personas que vio a este personaje dando instrucciones. Dando órdenes y sin grado, si no tenía grado en la ropa, nada. Es como extraño. ¿Te lo vio ayer? Lo vi ayer, centro del acopio de la municipalidad, en el liceo. Lo vi dando órdenes, mientras gente de Pepo, donde vivo yo, estaba ayudando bajando fardos, daba órdenes, pero yo no di más atención porque no me llamó, porque tanto militar, solamente que el uniforme como que me encontré extraño. Bien, ahí lo escuchábamos, una situación bastante anómala, y ahora sí ya estamos con el teniente Carlos Soto del retén de Carabineros de Yico. Teniente, por favor, si nos cuenta cómo lograron ustedes darse cuenta de esta situación. Bueno, como les contaba anteriormente, gracias a que fuimos alertados por personal del ejército, posteriormente para continuar con la diligencia para establecer la identidad de esta persona, se tomó contacto con la Armada que se encuentra acá en Bichuquén, quejándose acá en el lugar el jefe del arma y corroborando en su sistema.